Un cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Walter Rizzo y a lo largo de 3 décadas he dedicado mi labor profesional a la investigación minuciosa de las dinámicas humanas dentro del ámbito de las relaciones sentimentales. En esta sesión tengo el propósito de desvelarles una docena de indicadores cruciales, validados por la ciencia, que les permitirán discernir con certeza si una persona siente un anhelo auténtico por ustedes o si su presencia es meramente tolerada o instrumental para cubrir alguna carencia. Al finalizar este profundo análisis, contarán con una perspectiva iluminada, un discernimiento que lamentablemente muchas personas, y en particular mujeres, nunca logran adquirir, la capacidad de diferenciar la verdadera atracción y el interés sincero de la mera utilidad o la conveniencia. Pero antes de sumergirnos en esta reveladora travesía de autodescubrimiento y comprensión interpersonal, si buscan expandir su horizonte de conocimiento sobre la conexión afectiva desde una óptica lógica y sensata, les invito encarecidamente a unirse a la comunidad de DE Nuevo Conmigo. Además, me gustaría muchísimo que compartieran en la sección de comentarios si alguna vez en su propia vida han tropezado al confundir una exigencia ajena con un auténtico deseo. Vuestras experiencias son un valioso tesoro para la comprensión colectiva. Comenzaremos con un concepto que podría generar cierta incomodidad inicial, pero cuya comprensión es absolutamente indispensable para el crecimiento personal y relacional. Es fundamental comprender que la distinción entre ser objeto de deseo y ser simplemente indispensable no es en absoluto evidente a primera vista. Un número alarmante de individuos, y de forma particular en el ámbito femenino, se autoengañan al asumir erróneamente que la dependencia o la necesidad que alguien muestra hacia ellas es sinónimo de un deseo ardiente. Este es un error de proporciones significativas. Mi paciente, la SRA, Elena, una destacada ejecutiva de 55 años, acudió a mi consultorio después de 18 años de convivencia, expresando una profunda inquietud. Doctor Rizzo, mi esposo depende de mí para cada faceta de su vida, pero tengo la dolorosa sensación de que ya no me desea de verdad. Y en efecto, su percepción era acertada. Su cónyuge había desarrollado una dependencia funcional, profunda y arraigada hacia ella, mientras que la llama del deseo había palidecido y se había extinguido por completo hacía ya bastantes años. Elena había, sin darse cuenta, sustituido la anhelada cualidad de ser irresistible por la de ser simplemente imprescindible en el engranaje de su vida cotidiana, confundiendo un rol pragmático con una conexión emocional apasionada. La ciencia neurobiológica nos ofrece una revelación verdaderamente fascinante en este campo. Los circuitos cerebrales encargados de procesar la necesidad y aquellos que gestionan el deseo operan en regiones anatómica y funcionalmente distintas. La percepción de la necesidad se articula principalmente en el córtex prefrontal, una zona cerebral asociada con el razonamiento, la planificación y la resolución de problemas lógicos. Por otro lado, la vivencia del deseo se origina y se procesa en el sistema límbico, un complejo entramado de estructuras cerebrales profundas donde residen y se gestan las emociones más primarias, la motivación y la atracción. Cuando una persona les busca movida por la necesidad, su objetivo es encontrar una solución o un recurso para alguna situación particular. Sin embargo, cuando alguien les busca impulsado por un auténtico deseo, lo hace porque su anhelo genuino es compartir su tiempo y su existencia con ustedes, simplemente por la alegría y el placer de su compañía. Aquí reside la primera y crucial clave para el discernimiento. Presten una atención minuciosa a las circunstancias y los momentos en que la otra persona decide contactarlas o buscar su proximidad. Sus llamadas se limitan exclusivamente a situaciones de apuro o dificultad. Sus mensajes de texto aparecen únicamente cuando requiere algún tipo de ayuda, un favor o un consejo. Su presencia en su vida se materializa solamente en instantes de crisis o cuando enfrenta algún desafío personal. Si la respuesta a estas interrogantes es afirmativa, entonces es probable que no les desee en el sentido romántico o profundo, sino que simplemente las perciba como un recurso valioso para sus necesidades prácticas. El deseo genuino
Por el contrario, se manifiesta también de manera espontánea en los periodos de bienestar y plenitud. Es decir, cuando la persona no está bajo la presión de ninguna urgencia o problema que deba resolver, y aún así siente el impulso irrefrenable de buscarlas. Esto ocurre porque la relación con ustedes le proporciona una profunda satisfacción y alegría, no porque les resuelva una ecuación vital. Permítanme ilustrar esto con la historia de la Asra. Victoria, una talentosa diseñadora de interiores de 49 años. Su pareja la contactaba con una regularidad casi religiosa, cada vez que se enredaba en conflictos laborales, o cuando surgían disputas con su expareja respecto a la crianza de los hijos, o simplemente cuando se sentía sumido en un estado de melancolía profunda. Sin embargo, en los momentos en que la vida le sonreía y sus asuntos marchaban con fluidez, podían transcurrir semanas enteras sin que él tomara la iniciativa de contactarla. La Asra. Victoria me preguntó con una mezcla de frustración y desconcierto: «Doctor, ¿por qué solo me busca cuando está mal o necesita algo?». La respuesta era sorprendentemente sencilla, aunque dolorosa para ella. No la deseaba verdaderamente, la necesitaba. Ella se había convertido de facto en su consejera emocional a tiempo completo, una especie de terapeuta personal sin honorarios, en lugar de ser reconocida como su compañera sentimental. Este es un patrón que observo con frecuencia en mi práctica. Si desean profundizar en la naturaleza del apego y sus manifestaciones en las relaciones, les recomiendo explorar más contenidos en De Nuevo Conmigo. Es un espacio dedicado a la comprensión de estos complejos entramados emocionales. Una verdad que pocas personas llegan a internalizar es que el deseo auténtico engloba una curiosidad insaciable y persistente. Cuando alguien les anhela de verdad, surge en su interior un impulso intrínseco por explorar su ser en sus estratos más profundos. Esta persona les formulará interrogantes sobre sus más anhelados sueños, sus miedos más íntimos, sus vivencias pasadas y los episodios que han marcado su existencia. Y no lo hará porque necesite esa información para algún propósito práctico o utilitario, sino porque encuentra un magnetismo inexplicable en desentrañar la esencia de quiénes son ustedes, en descubrir la riqueza de su personalidad. Esta es la segunda clave para un discernimiento agudo. Evalúen la hondura de las preguntas que les dirige. ¿Se limita a cuestiones superficiales, como detalles de su jornada o el menú de su almuerzo? ¿O por el contrario, indaga con genuino interés sobre sus aspiraciones más elevadas, sus principios inquebrantables, los valores que rigen su vida y las pasiones que encienden su espíritu? El deseo que brota del alma viene acompañado de una sed inagotable por conocer cada matiz y cada faceta de la persona amada. Si después de meses de interacción, el individuo en cuestión apenas posee información elemental sobre los aspectos fundamentales de su existencia, es muy probable que no exista un deseo real y profundo. La Asra, Laura, una notable psicóloga de 50 años, me compartió la frustrante realidad de su relación de 2 años. Su pareja aún ignoraba que ella había residido en 4 países distintos, que dominaba 5 idiomas con fluidez y que incluso había publicado una novela. Su dolorosa conclusión fue: «Doctor, me invade la sensación de compartir mi vida con un perfecto desconocido que solo ocupa mi cama». Y su percepción era exactísima. Él carecía de una genuina curiosidad hacia su persona porque no existía un deseo auténtico, solo la complacencia de una rutina establecida y carente de chispa. Los estudios contemporáneos sobre la atracción interpersonal revelan un dato fascinante. Cuando experimentamos un deseo profundo por alguien, nuestro sistema cerebral libera de manera involuntaria dopamina, un neurotransmisor crucial que se asocia directamente con la búsqueda de novedad, la exploración y la sensación de recompensa. Esta potente cascada química nos impulsa a querer descubrir cada vez más sobre esa persona, a sorprendernos de forma constante con sus particularidades y su evolución. La ausencia de dopamina, la falta de una curiosidad vivaz y por ende la carencia de ese impulso exploratorio son señales inequívocas de la ausencia de deseo auténtico. Esta es la tercera clave en nuestro camino de discernimiento. Analicen si la persona en cuestión les integra de manera natural en su círculo social y personal.
Una persona que les desea de verdad anhela presentarlas a su entorno, no por una obligación o una necesidad específica, sino porque siente un orgullo intrínseco de su compañía y quiere compartir esa alegría con aquellos que le importan. Cuando el deseo es genuino, brota un ímpetu espontáneo por incorporar a esa persona especial en todas las dimensiones de la propia existencia. Recuerdo el caso de las Ra. Cecilia, una avesada contadora de 53 años, quien llevaba más de 1 año y medio saliendo con un individuo que jamás la había introducido en ningún evento social o familiar. Sus excusas eran siempre variadas y elaboradas. Mis amistades son algo complicadas. Mi familia no lo entendería ahora mismo. Este no es el momento oportuno. Un día, con la franqueza que la situación requería, le dije: Cecilia, cuando alguien te desea de verdad y de corazón, cualquier momento es perfecto para presumirte y para mostrar al mundo la felicidad que experimenta a tu lado. Existe una diferencia abismal entre el respeto a la privacidad y el mantenimiento de secretos. La privacidad salvaguarda la intimidad y el espacio sagrado de la relación, mientras que los secretos se emplean para proteger al individuo de un compromiso público y de la verdadera integración contigo. Si su relación se percibe como un asunto de Estado guardado bajo 7 llaves, es muy probable que no exista deseo auténtico, sino una mera conveniencia que beneficia solo a una de las partes. Esta situación tan común en la consulta me lleva a una profunda reflexión sobre un patrón que observo con una frecuencia alarmante en mi práctica clínica. Son incontables las mujeres que, sin plena conciencia de ello, se resignan a ocupar el rol de segunda opción o plan B en sus relaciones, simplemente porque confunden la atención intermitente o esporádica con un interés genuino y constante. Es crucial entender que su propia mente puede engañarlas con pasmosa facilidad en este aspecto. Cuando una persona les ofrece una atención irregular, una especie de gratificación impredecible, su sistema de recompensa cerebral se activa de una manera sorprendentemente similar a la que experimenta un jugador ante una máquina tragamonedas. Nunca se sabe con certeza cuándo llegará el próximo premio o la próxima muestra de afecto, lo cual las mantiene en un estado de expectativa y dependencia emocional. Por eso, la cuarta clave para desvelar la verdad es observar la consistencia de su atención. El deseo auténtico se caracteriza por ser estable y constante, no intermitente o fluctuante como una señal de radio inestable. Si hoy les declara que son lo más importante de su existencia y al día siguiente desaparece por varios días sin ofrecer la más mínima explicación, eso no es indicio de deseo genuino. En muchos casos, es una forma sutil de manipulación emocional. Las personas que realmente les anhelan mantienen un nivel de interés constante y predecible, no porque se sientan obligadas a ello, sino porque disfrutan de manera sincera de su compañía y de su presencia. Aquí permítanme hacer una pausa para invitarles a seguir explorando los intrincados caminos del comportamiento humano. Si este contenido les resuena y les aporta claridad, les animo a sumarse a la comunidad de Nuevo Conmigo, donde desentrañamos juntos las claves para relaciones más saludables y plenas. Continuemos ahora con una distinción que transformará por completo su manera de percibir el tiempo compartido. Nos adentramos en un concepto que sin duda revolucionará por completo su perspectiva sobre las relaciones, la diferencia sustancial entre tiempo simplemente compartido y tiempo verdaderamente invertido. Numerosas personas, especialmente en la esfera femenina, tienden a cuantificar las horas que pasan junto a su pareja como si la mera cantidad fuera una prueba irrefutable de un deseo profundo. Pasamos todo el fin de semana juntos, me comentan, asumiendo que el volumen de horas es sinónimo de una conexión de calidad. Sin embargo, existe una diferencia radical entre la simple presencia física y una profunda implicación emocional. La quinta clave, por tanto, es evaluar la calidad de la atención que les dispensa cuando están en su compañía. Su presencia es puramente física, mientras su mente divaga o está constantemente pegado a su dispositivo móvil cada 5 minutos, su concentración está realmente en ustedes cuando hablan, o da la impresión de estar esperando con impaciencia su turno para hablar exclusivamente de sí mismo. Una persona que les anhela genuinamente les ofrece lo que yo denomino atención focalizada.
Cuando están juntos, ustedes se convierten en el epicentro de su atención, el punto de enfoque exclusivo y no una simple distracción de sus múltiples preocupaciones. La Sra. Elena, una distinguida catedrática de 56 años, describió esta distinción con una claridad asombrosa. Doctor, mi expareja podía estar a mi lado durante todo el día y aún así me sentía profundamente sola y desatendida. En contraste, mi actual compañero puede compartir solo un par de horas conmigo y al final de ese tiempo me siento completamente valorada, escuchada y comprendida. Esa es la diferencia abismal entre la mera coexistencia física y una auténtica conexión emocional. Los neurocientíficos han revelado que cuando alguien nos atrae de forma genuina, nuestras pupilas se dilatan de manera involuntaria, un reflejo inconsciente de interés y excitación. Adicionalmente, tendemos a imitar de forma subconsciente los gestos y movimientos de la persona que nos atrae. Si desean una prueba inmediata y tangible de deseo, observen si de manera natural su pareja tiende a imitar sus movimientos y gestos sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Estas son respuestas fisiológicas auténticas que resultan muy difíciles de fingir o manipular. La sexta clave, por ende, es prestar una atención exquisita al lenguaje corporal involuntario del otro. ¿Su cuerpo se inclina hacia el suyo cuando hablan, demostrando cercanía y apertura? ¿Mantiene un contacto visual sostenido, una mirada profunda que no se siente forzada ni incómoda, sino que fluye con naturalidad? ¿Sus gestos y expresiones faciales reflejan lo suyo de forma espontánea, como si estuvieran en sintonía? El deseo que brota del corazón se manifiesta en microexpresiones sutiles y en movimientos corporales que escapan al control consciente, revelando verdades ocultas. Algo que un número reducido de personas considera es que el deseo que emana de la autenticidad conlleva un profundo respeto por su autonomía individual. Esto a primera vista podría sonar como una contradicción, pero permítanme desglosarles este concepto crucial. Cuando alguien les anhela con verdadera sinceridad, su intención no es poseerlas como un objeto, sino conquistarlas de manera continua, ganarse su afecto y su admiración día tras día. Aquí radica una divergencia fundamental. La posesión se cimienta en el control, en la necesidad de dominar. La conquista, en cambio, busca la oportunidad de merecer su amor y su compañía de forma recurrente. La Sra. Beatriz, una médica de 47 años, me relató una experiencia reveladora de su relación previa. Doctor, mi expareja me sometía a una vigilancia constante, revisaba mis mensajes, exigía saber mi ubicación a cada instante, justificando su conducta con la frase «lo hago porque te amo demasiado». Le expliqué con claridad que tal comportamiento no era amor y mucho menos deseo auténtico. Era en realidad una profunda inseguridad enmascarada bajo el velo de una falsa preocupación. El deseo genuino se nutre de la confianza porque nace de un espacio de abundancia emocional, no de la escasez o el miedo a perder. Por consiguiente, la séptima clave es observar con atención si esa persona respeta profundamente su independencia. Un individuo que les anhela de verdad valora su individualidad y su esencia única. No intentará modificarlas, controlarlas o restringir su libertad. Su anhelo es ver la mejor versión de ustedes mismas, aquella que florece en su plenitud, y no una versión moldeada a su propia conveniencia. Si perciben que deben caminar con sumo cuidado, como sobre cristales, o disimular aspectos esenciales de su personalidad para mantener su interés, eso no es deseo auténtico. Aquí les hago un llamado a reflexionar y a nutrir su discernimiento emocional. Si lo que han escuchado hasta ahora les ha brindado una nueva perspectiva, consideren suscribirse a De Nuevo Conmigo, un espacio dedicado a la profundización en la psicología de las relaciones, donde cada pieza de conocimiento busca empoderarlas en su viaje de vida. Detengámonos un momento a considerar un fenómeno que con frecuencia es objeto de una profunda malinterpretación. Los celos. La narrativa romántica que nuestra sociedad ha perpetuado nos ha vendido la idea equívoca de que los celos son una prueba irrefutable de un amor intenso y desmedido. Sin embargo, los celos no son, bajo ninguna circunstancia, una manifestación de deseo auténtico. Son
en su esencia, una flagrante evidencia de inseguridad personal y desconfianza. Una persona que les anhela de verdad no vive sumida en un terror constante a perderlas, precisamente porque confía plenamente en la solidez y la profundidad de la conexión que comparten. Es una fe en el vínculo, no una ansiedad por la posesión. Además, existe un elemento que yo denomino el factor sorpresa en las relaciones que se nutren de la autenticidad. Cuando alguien les desea de manera genuina, encuentra caminos naturales y espontáneos para sorprenderlas. No me refiero necesariamente a obsequios costosos o grandes extravagancias, sino a gestos pequeños pero significativos que revelan que su pensamiento está en ustedes, incluso cuando no están físicamente presentes. Un mensaje inesperado porque vio algo que le recordó a usted. Una sugerencia de una actividad que sabe que disfrutaría inmensamente. Un pequeño detalle que demuestra que realmente la escucha con atención. Esta es la octava clave. Evalúen si les sorprende positivamente de vez en cuando. El deseo auténtico incorpora un componente lúdico, una energía vibrante que busca generar momentos especiales y memorables. Si su relación ha caído en una rutina completamente predecible y carente de novedad, es muy posible que el deseo se haya transformado en un simple hábito. Lasra. Carolina, una creativa artista de 48 años, me confió con desánimo: doctor, llevamos 3 años juntos y todo es exactamente igual. Los mismos lugares, las mismas conversaciones, la misma dinámica en la intimidad. Es como vivir en una repetición eterna, una cinta sin fin. Cuando el deseo es auténtico, existe una energía creativa inherente que busca renovar de manera constante la experiencia de estar juntos, de redescubrirse y de mantener viva la chispa. Ahora, vamos a abordar un tema que, si bien puede resultar incómodo, es absolutamente indispensable para una comprensión profunda: la distinción entre el deseo puramente sexual y el deseo integral por una persona. Es una equivocación muy común confundir la atracción física con un deseo completo por el ser. Un individuo puede desearla sexualmente con vehemencia sin que ello implique un deseo por ustedes como personas en su totalidad, en su complejidad. Es de vital importancia establecer esta diferenciación, porque el deseo sexual, desprovisto de respeto y conexión emocional, no es más que una utilización disfrazada de pasión, una gratificación egoísta. Por eso, la novena clave es analizar si el deseo se extiende más allá de la mera esfera física. ¿Demuestra un interés genuino en su punto de vista sobre temas de relevancia? ¿Valora su intelecto con la misma intensidad que su apariencia física? ¿Busca su compañía en contextos que no están necesariamente ligados a la intimidad sexual? El deseo auténtico abarca y celebra cada faceta de su ser, no solo aquellas que le proporcionan gratificación física. La Sra. Diana, una ingeniera de 50 años, había permanecido en una relación donde se sentía deseada únicamente en el ámbito de la intimidad. Doctor, me relató, en la alcoba soy una diosa para él, pero en una cena con amigos soy prácticamente invisible, mis opiniones no cuentan, mis comentarios se ignoran. Esta dicotomía flagrante revelaba que él la deseaba primordialmente en el plano físico, pero carecía de respeto por su intelecto o su posición social. Este es un patrón doloroso que puede llevar a una profunda sensación de fragmentación del ser. Un aspecto verdaderamente fascinante que he podido observar a lo largo de mi trayectoria es que las personas que experimentan un deseo auténtico desarrollan lo que yo he denominado sincronía emocional. Comienzan a sintonizarse de manera natural con sus estados anímicos y sus fluctuaciones emocionales. No es que posean la capacidad de leer sus pensamientos, sino que desarrollan una sensibilidad exquisita y especial hacia sus necesidades emocionales más profundas. La décima clave, por lo tanto, es observar si la persona desarrolla esta sensibilidad hacia sus estados emocionales. ¿Percibe su tristeza incluso antes de que ustedes la verbalicen? ¿Ajusta su propia energía y su comportamiento en función de su estado de ánimo sin que se lo pidan? ¿Les ofrece su apoyo y su consuelo sin que ustedes lo soliciten explícitamente? Esta sintonía emocional es una prueba irrefutable de que está genuinamente involucrado con ustedes como individuos y no meramente como una compañía ocasional o un pasatiempo. La Sra.
Rebeca, una talentosa periodista de 53 años, me compartió una diferencia abismal entre su ex esposo y su actual pareja. Doctor, con mi ex podía estar llorando desconsoladamente y él me preguntaba con total indiferencia qué había para cenar. En cambio, con mi actual pareja, él es capaz de percibir una ligera preocupación en mi semblante, incluso antes de que yo misma me dé cuenta de que estoy pensativa. Esa sensibilidad emocional profunda surge de manera natural cuando existe un deseo auténtico de conectar a un nivel profundo con otra persona. Es la manifestación de una empatía genuina que va más allá de la mera cortesía. Para continuar desvelando las complejidades de las relaciones y la psique humana, les insto a formar parte de Nuevo Conmigo, un espacio que busca iluminar y enriquecer su comprensión del amor y la conexión. Su apoyo nos permite seguir compartiendo contenido de valor. Permítanme compartirles una revelación que hice después de décadas inmerso en el estudio y la terapia de parejas. El deseo auténtico abarca un componente que denomino inversión futura. Cuando alguien les anhela de verdad, no se limita a disfrutar el presente compartido con ustedes, sino que, de manera espontánea e intuitiva, imagina un futuro en común. Esto no implica necesariamente que hablen de matrimonio en la primera cita, pero sí que las incluyen mentalmente en sus planes y proyectos a medio y largo plazo. Por ende, la 11ª clave es prestar atención a si les incluyen de manera natural en sus planes futuros. Habla de eventos que se desarrollarán en varios meses y las incluye automáticamente en esos escenarios. Hace comentarios casuales sobre actividades o experiencias que podrían realizar juntos en un futuro cercano. Esta proyección hacia el porvenir indica que no las percibe como una experiencia transitoria o un capricho temporal, sino como alguien con quien desea construir un camino de vida. Lasra. Sofía, una abogada de 45 años, notó esta crucial diferencia después de varias relaciones previas que le habían dejado un sabor agridulce. Doctor, me confió, mi actual pareja habla de manera espontánea sobre nuestros planes para el próximo año, no como una imposición o una presión, sino como algo obvio y natural. Con mis exparejas, cualquier conversación sobre el futuro generaba pánico o evasivas inmediatas. Esto es un indicador claro de dónde reside la verdadera intención y el deseo. Llegamos ahora a la clave más reveladora de todas, aquella que pocas personas conocen en profundidad, pero que es absolutamente determinante para desentrañar el misterio del deseo auténtico. Me refiero al factor de la priorización espontánea. Cuando alguien les anhela con verdadera sinceridad, ustedes se convierten en una prioridad natural y no forzada. No necesitan suplicarlo, exigirlo o recurrir a la manipulación para obtener un lugar en su vida. Simplemente sucede porque ustedes ocupan un espacio de vital importancia en su universo emocional. La 12ª y última clave es evaluar si se convierten en una prioridad espontánea en su existencia. ¿Es capaz de cancelar otros compromisos cuando ustedes se enfrentan a una emergencia o una situación delicada? ¿Las incluye de forma automática en sus decisiones más trascendentales sin que ustedes tengan que pedirlo? ¿Considera su opinión y su bienestar antes de tomar resoluciones que podrían afectarlas directamente? La priorización que emana del auténtico deseo surge de un impulso interno de cuidado y aprecio, no de una obligación impuesta. Lasra. Gabriela, una consultora de 49 años, describió esta diferencia con una precisión asombrosa. Doctor, con mi expareja tenía que suplicar y negociar por un espacio en su apretada agenda. Con mi pareja actual, él me consulta automáticamente antes de aceptar compromisos de fin de semana. No porque yo se lo haya pedido, sino porque de manera natural considera mi presencia y mi opinión como parte integral de sus planes. Todo esto me conduce a una profunda reflexión sobre el verdadero significado de ser deseada en contraposición a ser simplemente tolerada. La tolerancia es una actitud pasiva, una mera aceptación de la presencia, mientras que el deseo es una fuerza activa y dinámica. La tolerancia se limita a permitir su existencia en su círculo, mientras que el deseo busca activamente su compañía y su cercanía. La tolerancia se habitúa a su ser, mientras que el deseo se renueva y se maravilla constantemente con cada faceta de su persona. ¿Por qué es de una importancia capital
comprender estas diferencias tan sutiles pero significativas. Porque un sinfín de personas, especialmente mujeres, malgastan años preciosos de su existencia en relaciones donde su presencia es meramente tolerada, mientras se autoengañan creyendo que son el objeto de un deseo ardiente. Y cuando finalmente tienen la fortuna de experimentar el deseo auténtico, la magnitud de la diferencia es tan radical que se preguntan, con un dejo de incredulidad, ¿cómo pudieron conformarse con tan poco durante tanto tiempo? Lasra. Verónica, una terapeuta de 52 años, lo articuló con una claridad meridiana después de poner fin a una relación de 5 años en la que era simplemente tolerada. Doctor, ahora comprendo la vasta diferencia entre estar con alguien que me necesita por dependencia y estar con alguien que me elige libremente, con plena conciencia. Es una distinción tan marcada como la que existe entre el agua y el champán. Ambos líquidos pueden saciar la sed, pero uno es una mera necesidad básica, mientras que el otro es una celebración, una experiencia sensorial plena. Aquí se presenta una verdad que, aunque puede resultar dolorosa en un principio, es profundamente liberadora. Si se encuentran constantemente cuestionándose si son deseadas, es muy probable que en la realidad no lo sean. El deseo auténtico se manifiesta con una claridad incuestionable, no requiere de un análisis forense exhaustivo de cada mensaje, cada gesto, cada palabra. Cuando alguien les anhela de verdad, lo sienten en lo más profundo de su ser, en cada fibra de su existencia. Esto no significa en absoluto que las relaciones que se nutren de la autenticidad estén exentas de momentos de duda o de incertidumbre ocasional. Pero la duda esporádica es radicalmente diferente de la ansiedad constante que consume el alma. Si su vida transcurre en un estado de alerta permanente, analizando meticulosamente cada interacción en busca de una migaja de evidencia de interés, esa relación ya les está proporcionando la respuesta. Lasra. Penélope, una arquitecta de 46 años, me confesó: «Doctor, invierto más tiempo descifrando sus acciones que disfrutando de su compañía». Esa es la diferencia fundamental entre una relación genuina y una relación que induce ansiedad, un martirio emocional. En las relaciones donde el deseo es mutuo y auténtico, invierten su energía en construir experiencias memorables juntos, no en la agotadora tarea de descifrar intenciones ocultas. Otro patrón que observo con regularidad en mi consulta es que las mujeres que han tenido la fortuna de experimentar el deseo auténtico desarrollan lo que yo denomino una inmunidad emocional hacia las relaciones mediocres. Una vez que han sentido lo que significa ser genuinamente deseadas, ya no son capaces de conformarse con migajas emocionales ni con relaciones que las dejan vacías. Lasra. Miriam, una médica de 51 años, me describió este fenómeno transformador. «Doctor, después de mi última relación, donde viví un deseo mutuo y real, me resulta imposible conformarme con alguien que me trata como una simple opción. Es como si hubiera desarrollado un detector automático de la autenticidad emocional, una especie de radar interno infalible. Esta inmunidad emocional es una de las protecciones más valiosas que pueden cultivar. Les permite filtrar con rapidez a las personas que no están emocionalmente disponibles de verdad, a quienes solo buscan una conveniencia o a quienes las perciben como una función y no como un ser humano completo». Un punto crucial que debo mencionar es que el deseo auténtico no es incompatible con el respeto profundo y la estabilidad. Existe un mito romántico que sugiere que la pasión intensa debe ir acompañada de drama, conflictos constantes y una montaña rusa de emociones. Pero el deseo maduro, el que perdura, es a la vez intenso y estable. El deseo auténtico en mujeres de su edad, que abarca los 40, 50 y 60, incorpora la admiración intelectual, el respeto mutuo, la compatibilidad de valores y una química emocional profunda, además de la atracción física. Es una experiencia mucho más compleja y en última instancia más gratificante que la simple infatuación juvenil. Lasra. Elena, una psicóloga de 55 años, lo expresó con una belleza conmovedora. «Doctor, a los 20 años confundía la turbulencia emocional con la pasión desmedida.
Ahora entiendo que el deseo auténtico puede ser profundamente intenso y al mismo tiempo profundamente sereno y pacífico. Quiero abordar algo que genera mucha confusión, la diferencia entre el deseo y la necesidad emocional. Muchas mujeres interpretan la dependencia emocional de un hombre como una evidencia irrefutable de deseo. Me necesita tanto, suelen decir, siempre me busca para contarme sus problemas. Pero la necesidad de recurrir a ustedes para la regulación emocional no es en absoluto equivalente al deseo de tenerlas como compañeras de vida. Cuando alguien las utiliza como una terapeuta emocional gratuita, está satisfaciendo una necesidad práctica y utilitaria, no expresando un deseo romántico o pasional. De hecho, la dependencia emocional puede coexistir y con frecuencia lo hace con la ausencia total de deseo sexual o romántico. La Sra. Gloria, una contadora de 48 años, había malinterpretado estas señales durante años. Doctor, él me lo cuenta absolutamente todo, me busca para cada decisión, me dice que no puede vivir sin mí, pero en lo romántico me siento completamente invisible. Exacto. Él había transformado a Gloria en su consejera emocional, pero no en su pareja deseada. La dependencia emocional genera una obligación, un peso, mientras que el deseo genera una elección libre y consciente. Cuando alguien depende emocionalmente de ustedes, se queda porque las necesita, porque siente que no puede funcionar sin su apoyo. Cuando alguien las desea, se queda porque genuinamente quiere estar con ustedes, por elección, no por necesidad. Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que nuestro cerebro posee la asombrosa capacidad de distinguir estas diferencias a un nivel subconsciente. Su propio cuerpo reacciona de una manera distinta cuando alguien las necesita versus cuando alguien las desea de verdad. Frente a la necesidad, pueden experimentar sensaciones de peso, de responsabilidad abrumadora, incluso de agotamiento. Por el contrario, con el deseo auténtico, sentirán una oleada de energía, una vitalidad renovada, una inspiración que las eleva. Aprendan a escuchar las señales sutiles de su propio cuerpo. ¿Cómo se sienten físicamente después de interactuar con esa persona? ¿Se sienten energizadas o por el contrario completamente drenadas, inspiradas o agobiadas, valoradas o utilizadas? Su cuerpo es un mensajero mucho más sabio que su mente racional para detectar estas diferencias cruciales. La Sra. Claudia, una terapeuta de 53 años, describió esta diferencia con elocuencia. Doctor, con mi ex esposo me sentía útil, pero vacía, como si mi esencia se diluyera. Con mi pareja actual me siento deseada y plena, como si mi ex me vaciara y mi pareja actual me llenara de vida y significado. Ahora, vamos a explorar un aspecto que pocas personas llegan a reconocer, pero que es absolutamente fundamental: su propia capacidad para generar deseo auténtico. Muchas mujeres se enfocan exclusivamente en identificar si son deseadas, pero ignoran o subestiman la importancia de examinar si ellas mismas están inspirando deseo o si simplemente están satisfaciendo necesidades ajenas. ¿Son ustedes una persona que inspira un deseo genuino o son más bien alguien que se limita a satisfacer las necesidades prácticas o emocionales de los demás? Esta distinción es crucial porque determinará el tipo de relaciones que atraen y la naturaleza de los vínculos que construyen. Aquí les invito a un momento de introspección profunda. Si todo esto está resonando con ustedes y les brinda nuevas herramientas para su vida, es un buen momento para unirse a la comunidad de Nuevo Conmigo y no perderse más revelaciones como esta. Si constantemente se encuentran resolviendo problemas, brindando consuelo ininterrumpidamente, asumiendo el rol de rescatadoras emocionales o siendo simplemente indispensables para la funcionalidad de la vida de otro, es muy probable que estén satisfaciendo necesidades, no generando un deseo profundo y genuino. El deseo auténtico se cultiva desde un lugar de plenitud personal, no desde la necesidad de ser valiosa para otro. Una mujer que se ama y se valora a sí misma, que posee una vida rica e interesante, que mantiene un aura de misterio, en el sentido de que continúa descubriéndose y evolucionando, y que preserva su independencia, inspira deseo de manera natural, casi magnética. Por el contrario, una mujer que se sacrifica constantemente, que está siempre disponible y que en el proceso pierde su identidad en la relación, suele inspirar dependencia en lugar de deseo. La Sra. Fernanda, una ejecutiva de 47 años,
transformó radicalmente su vida amorosa al comprender esta vital distinción. Doctor, dejé de ser la salvadora emocional de los hombres y en cambio comencé a ser una mujer plena que compartía su propia plenitud. Los hombres que atraje después de ese cambio fueron radicalmente diferentes, mucho más alineados con lo que realmente buscaba. Esta transformación profunda no implica volverse fría o insensible. Significa generar atracción desde su autenticidad, desde su completitud como ser humano y no desde su disposición incondicional para resolver los problemas ajenos. Es un cambio de paradigma que redefine la dinámica relacional. Algo que observo con una frecuencia notoria es que las mujeres que han logrado experimentar el deseo auténtico desarrollan lo que denomino un magnetismo natural. No es que se esfuercen desesperadamente por atraer a alguien, simplemente se vuelven atractivas porque han alcanzado un estado de comodidad y autenticidad consigo mismas. Este magnetismo espontáneo surge cuando cesan de buscar desesperadamente la validación externa y comienzan a valorarse desde su propio centro, desde su interior. Paradójicamente, cuando dejan de necesitar que las deseen, se vuelven inherentemente más deseables. El deseo auténtico se fundamenta en la elección libre y consciente, no en la necesidad desesperada o la carencia emocional. Cuando proyectan la imagen de que necesitan ser deseadas a toda costa, irónicamente repelen el deseo genuino. Sin embargo, cuando proyectan la seguridad de que merecen ser deseadas, atraen un deseo que es auténtico y respetuoso. Lasra, Victoria, una artista de 50 años, me narró su propia metamorfosis. Doctor, cuando dejé de buscar desesperadamente el amor y en su lugar me dediqué a vivir plenamente mi propia vida, el amor me encontró de manera natural. Y no cualquier tipo de amor, sino un deseo auténtico y profundamente respetuoso. Es un testimonio poderoso de la ley de la atracción basada en la autoestima. Quiero abordar un aspecto que genera una considerable ansiedad en muchas personas: la diferencia crucial entre un deseo temporal y un deseo duradero. El deseo que se sustenta únicamente en la novedad y en la emoción de lo reciente tiende, por su propia naturaleza, a desvanecerse con el tiempo, como una ráfaga de viento. Por el contrario, el deseo que se cimienta en una conexión auténtica y profunda tiende a crecer y a intensificarse a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo se distinguen estas dos realidades? El deseo temporal se enfoca principalmente en la fase de la conquista. Una vez que la presa ha sido conquistada, el interés disminuye notablemente. El deseo duradero, en cambio, se centra en la conexión continua, en el descubrimiento constante. Cuanto más les conoce la otra persona, más interesada parece estar en su ser. Lasra, Patricia, una consultora de 49 años, había experimentado ambos tipos de deseo en su vida. Si este contenido les ha brindado claridad y una nueva perspectiva, no olviden suscribirse a De Nuevo Conmigo, compartir este valioso mensaje con aquellas amigas que puedan necesitar estas herramientas transformadoras y déjenme un comentario contándome cuál de estas 12 claves les resultó más reveladora. Recuerden siempre, el deseo auténtico no es un lujo inalcanzable, es un derecho inherente a su ser. No es algo que deban ganarse siendo perfectas. Es algo que merecen por ser simplemente auténticas. Y cuando por fin lo experimenten en toda su plenitud, comprenderán por qué valía absolutamente la pena esperar por lo real en lugar de conformarse con las falsas promesas o los amores a medias. Su vida amorosa puede transformarse por completo cuando aprenden a reconocer y a generar deseo auténtico. Empiecen hoy mismo siendo más selectivas, más conscientes y sobre todo más fieles a lo que verdaderamente merecen.